que nos dice que el sector de la vivienda teme un crecimiento de la ocupación tras la prórroga antidesahucios. Y hay que explicar esto, qué es lo de la prórroga antidesahucios, qué es el escudo social y qué es esta historia, ¿no? Bueno, terminaba el 31 de diciembre una moratoria en la que se impedía a los propietarios desahuciar por falta de pago a aquellas que se consideraran familias vulnerables, ¿vale? Hasta que servicios sociales de su ayuntamiento les encontraron una solución habitacional. ¿Cuál es el problema? Que vulnerable es todo Dios. O sea, es que con un sueldo de 1.500 euros y un hijo te consideran vulnerable, ¿no? Entonces no te pueden desahuciar. Bueno, pues eso se ha prorrogado un año más. Ese es el problema. El problema es que nadie indemniza a estos propietarios que se tiran pues todo este tiempo luego sin poder echar a la gente, ¿no? Dice, el escudo social incluye la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables. Los peores presagios se han cumplido para los afectados por la ocupación e inquiocupación. El gobierno ha incluido en la batería de medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros del año la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables de su vivienda habitual y sin alternativa habitacional. El BOE recoge la posibilidad hasta el 31 de enero de 2026 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario recogida en el Real Decreto tal de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Una medida que, según fuentes del sector consultadas, no contribuye a incrementar la oferta de alquiler, todo lo contrario, que es lo que hace falta en el mercado, y temen que favorezca el aumento de forma exponencial del fenómeno de la ocupación. Son medidas que no van a ayudar a que haya más viviendas en alquiler, que es lo que necesita el mercado de arrendamientos urbanos, lamentan desde el sector inmobiliario. ¿Quién resarcirá a los propietarios afectados por esos daños de tener casi 5 años privados de su vivienda de venderla o alquilarla? Se pregunta Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, en declaraciones a este diario. Es que aquí va a pasar una cosa. Cuando tú eres propietario y sabes que si se lo alquilas a alguien, por mucho que tenga una nómina de 1.500 euros y no sé qué, no sé cuánto, se te va a considerar vulnerable y no lo vas a poder echar en caso de que no te pague, ¿qué es lo que va a hacer el propietario? Alquilar solo a personas sin hijos, alquilar a personas con contrato fijo, alquilar a funcionarios y tal que sepan, o sea, que tengan una nómina fija, y no van a alquilar a este tipo de personas. ¿Con esto qué va a pasar? Que este tipo de personas, gente que tiene el salario mínimo, gente que tiene hijos, gente que vive de la renta básica, gente de todas estas cosas, no les van a alquilar, ¿vale? No les van a alquilar. Y si no les alquilan, pues lo que se van a encontrar es que van a tener que pagar o unos precios altísimos o irse a extrarradios o infraviviendas. Con lo que al final el que ya no tenía problemas para encontrar vivienda va a seguir teniendo, va a tener incluso más oferta, y el que tenía problemas para encontrar vivienda, pues, pues se va a ver eso, con muchas más dificultades. A quien intentabas proteger lo vas a machacar más. ¿Y qué les queda? Pues les queda la ocupación, claro. Y ese círculo vicioso lleva a que tú no saques vivienda al mercado de alquiler. Y si reduces la oferta y la demanda se mantiene constante, ¿qué pasa con el precio? En Argentina lo saben bien, como nos están diciendo ahora, ¿no? Que, por cierto, desde que liberalizaron el mercado de la vivienda ha bajado un 25% el precio, una auténtica barbaridad. Sinceramente, llevo 5 años fuera de España y no tengo planteado volver, y eso que tengo mi casa y familiares ahí, pero veo un futuro muy inestable socialmente hablando. Cierto, totalmente cierto. Sobre todo lo que vemos aquí, Nico, es falta de seguridad jurídica. Y cuando no hay seguridad jurídica, no puede haber economía, ¿no? Pero bueno. Salcedo aconseja a los propietarios afectados que reclamen daños y perjuicios. Además, añade, la prórroga continua de la medida desincentiva a los vulnerables a salir de su situación y fomenta la economía sumergida.
tanto desde el sector inmobiliario como desde la plataforma de afectados por la ocupación, no se oponen a la adopción de medidas legislativas que protejan a las familias más vulnerables, pero lamentan que se haga a costa de los propietarios. Exigimos que sean las administraciones las que dispongan los recursos habitacionales o bien las ayudas económicas que requieran para evitar que estas familias sean desahuciadas, asegura Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma. Si las medidas sociales del gobierno las paga el propietario particular es injusto, se tendrá que hacer cargo la administración pública. Indican a este diario fuentes de Alquiler Seguro. Si el escudo social está acompañado de una protección de la administración pública, fenomenal, pero no a costa del propietario particular. Una medida que no ayuda a generar más oferta de alquiler, que es lo que necesita el mercado de arrendamientos urbanos y que incide en la inseguridad jurídica del mismo, según otras fuentes del sector. La plataforma de afectados, que hace un seguimiento de este fenómeno, asegura la inquiocupación. Inquilinos que empiezan pagando la renta y que dejan de hacerlo pasados unos meses, se ha incrementado de manera notable precisamente a raíz de la aprobación de este decreto en marzo de 2020, coincidiendo con la pandemia, y desde entonces no ha parado de crecer. La 11ª prórroga del mal llamado escudo social paraliza los escasos avances legislativos aprobados por la enmienda del PNV en la Ley de Eficiencia del Sector Público de Justicia. Lamentan los afectados por este fenómeno, consideran que la ausencia de medidas estructurales que aseguren los recursos a las familias vulnerables que puedan ser desahuciadas obliga al gobierno a prorrogar este decreto sin considerar las consecuencias que provoca sobre terceros, en este caso sobre pequeños propietarios de una vivienda en alquiler. Y ahora os voy a dar un par de soluciones cuando acabemos. Diferentes fuentes del sector consultadas por este diario prevén que esta medida fomentará la ocupación e inquiocupación en 2025. Una situación que generará un grave perjuicio para los afectados y una gran preocupación en la ciudadanía ante la falta de medidas legislativas que acaben con estos delitos, según la plataforma de afectados. Junto a otras medidas, como la entrada en vigor del nuevo índice de alquiler en el mes de enero, el sentimiento de inseguridad jurídica en el sector continuará en 2025, lamentan. Las empresas del sector consideran que son medidas que fomentan que los impagos se conviertan en muchos casos en voluntarios e injustificados, pues el inquilino sabe que su incumplimiento no va a tener consecuencias a medio plazo. Y ahora un par de cosas. Sabéis que el otro día estuve dando una charla a policías nacionales, guardias civiles y policías locales en Galicia, en la Academia Gallega de Seguridad Pública, en la GASP. Bueno, estuve yo y estuvo un juez del Supremo, que además ha hecho un libro sobre ocupación, un libro muy, muy interesante. Bien. Lo que nos decía sobre los inquiocupas. Si a ti te llega un tío y te alquila el piso y te paga la fianza, no sé qué y tal, y luego ya no te paga más meses y se te queda allí, básicamente esto es un delito de estafa, porque el tío no tenía ninguna voluntad de honrar el contrato de alquiler que ha hecho contigo. Bien, entonces esto sería un delito de estafa. Y lo que nos decía este juez es que tiremos por el delito de estafa por vía penal, ¿vale? Si sucede eso, que solo te pagan el primer mes y tal. Dos, y esto yo no recomiendo de ninguna manera que se delinca. De ninguna manera recomiendo que se delinca. Ahora bien, si tú llegas allí al piso que te tienen ocupado con dos amigos, sin la utilización de elementos peligrosos, es decir, no ir con bates de béisbol, con pistolas, con navajas, con nada de esto. Bien, si tú llegas allí, lo sacas y cambias la cerradura, estás cometiendo un delito de coacción. Bien, un delito de coacción tiene una pena de multa. Bien, y es bastante probable que la multa que te impongan sea inferior a lo que tú dejas de ganar con el alquiler del piso. Vale, esto teniendo en cuenta que lo puedan demostrar los ocupas, que tal, que en fin, ¿no? Que tengan esas posibilidades de demostrarlo. Bien, entonces, si tú llegas allí con 4 amigos
lo sacáis, tiráis sus cosas a la calle, cambiáis la cerradura y al día siguiente ya estás tú o uno de tus amigos viviendo allí, pues en caso de que se pueda demostrar que lo has hecho, estás cometiendo un delito de coacción. En caso de que se pueda demostrar. Y con este delito de coacción habrá una multa. Vale, así que poco más, ¿vale? A buen entendedor.